Yo quiero hablar con ustedes en esta mañana. He traído yo desde hace unos meses hablar acerca de la adolescencia, de la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Yo sé que aquí hay personas donde ya son mayores, ya son más grandes, todavía no tienen hijos, a lo mejor no tienes hijos, pero te puede servir en esta parte, en el área también donde tú puedes desarrollarte aún con tus nietos, con las personas que tú te rodeas. O sea, no es simplemente porque yo no tenga hijos, vamos a llamarle, ¿sí? Si tú no tienes hijos, de todos modos te puede servir, de todos modos te sirve esto. ¿Por qué? Hace ya varios años estuvimos dando un curso acerca de cómo crear hijos, ¿se acuerdan? Y que tomamos un curso y yo ya traía un deseo, un interés. Voy a hablar yo unas semanas acerca de la adolescencia, de la etapa de la adolescencia, pero que la adolescencia vemos que la etapa puede ser ya lo que vemos como un joven, ¿sí? Ahora, acuérdense que de la etapa del 0 a 5 años, ¿sí? ¿Qué es? Nosotros tenemos el control de nuestros hijos, pero es una etapa importantísima donde nos ganamos el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Y escúchenme bien esto, ¿sí? Y quiero que pongamos atención en esto. El corazón del hombre fue hecho para dar, ¿eh? ¿Sí me doy a entender? Dices, ¿cómo? El corazón del hombre fue hecho para dar vida, ¿eh? En lo natural, ¿sí? ¿Por qué? Si no bombea tu corazón, ¿qué pasa? Doctora, ¿qué pasa? Te mueres, ¿sí? Si tu corazón no bombea, te mueres. Ahora, el corazón de nuestros hijos cuando nace, lo tienen el papá y la mamá, por naturaleza. Porque la realidad es que no ves a un bebé, yo nunca lo he visto, un bebé recién nacido donde no quiera al papá y a la mamá. ¿Lo has visto, Pati? No, porque la naturaleza humana está hecho donde el corazón de ese pequeño va hacia la madre, busca comer, busca alimentarse, busca cariño, busca apapacharse. El corazón lo tienen los padres, ¿sí? El corazón de los niños cuando nacen, de cada uno de nosotros, como padres nosotros lo tenemos, ¿sí? Y es importante esta etapa porque de los 0 a 5 años, ahí es donde tú tienes el control de tu hijo. Ahí es donde tú puedes poner principios. Ahí es donde tú estás dándole y dándole, machacándole y poniendo principios. Y aunque tú digas, ay, es que está bien chiquito, es que no hace nada. ¿Cuántos han oído eso? ¿Sí? No sabes a mí cuántos papás a veces los veo y me dicen, es que la verdad, pues si es así, está bien tranquila la cosa y después nada más camina y les cambió el mundo, ¿eh? ¿Sí? ¿Y dónde estaba ese niño chiquito que no hacía nada, que no se movía bien tranquilito y ahora se cambió? Ahora, porque sea inquieto quiere decir que es mal hijo o mal hijo. Quiero poner una aclaración aquí. Cuando digo hijo, estoy hablando de hombre y mujer, ¿eh? Cuando digo padre, estoy hablando de mamá y papá, para que no se excluyan, ¿sí? ¿Qué es? Que nosotros no tenemos o que el niño está ahí y dice, es que quiere ahí el niño estar jugando, quiere. ¿Es malo? Tenemos que separarlo. ¿Es malo? No. Es más, a mí si tú me pones con niños, yo prefiero trabajar con niños que se muevan a niños que no se muevan. ¿Sí? Yo prefiero niños que estén ahí jugando, que estén haciendo travesuras, donde
Yo prefiero eso. ¿Sí? Porque la realidad, el corazón del niño, ¿qué es? Juguetón. ¿Sí? Y ahí es donde podemos poner principios. Se ponen los primeros, vamos a llamarle los cimientos, donde no se ven al exterior. ¿Cuántos han visto las construcciones de las casas? ¿Sí? ¿Y qué tal cómo empiezan con sus zanjas y empiezan a poner las piedras? Y los que le han estado haciendo y los que han construido, ¿qué tal? Se te va un dinero y dices, ¿y dónde? La ciudad le hace, ¿sí? ¿Y dónde? Porque ya después cuando lo tapan no ves nada, sino nada más una tirita donde a lo mejor con cemento ves unas venitas, pero no ves lo que está pasando ahí. Pero lo que sí ves, cómo se te ha ido el dinero ahí. Y saben una cosa, es lo mismo con los niños. ¿Por qué? ¿Qué tal comen? ¿Qué tal y esto? Y que las fórmulas y que las medicinas y que las vacunas y todo. Y no nos damos cuenta cómo en esa etapa, ¿sí? Cómo en esa etapa estás poniendo fundamentos en la vida de tus hijos cuando todavía aún no salen al exterior. ¿Sí? Y por eso se pone aquí desde el 0 a 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? No quiere decir que no lo chiquies, no quiere decir que no lo ames. Ahora, ahí tienes que poner límites en la vida de los hijos para que ellos puedan saber cómo desarrollarse y navegar en esos límites que hay establecidos. Sí. Ahora, papá, digan conmigo, el niño debe de tener límites. ¿Sí? Si el niño no tiene límites, que Dios te bendiga. ¿Sí? Porque la realidad va a ser muy complicado. Y a lo mejor muchos papás dicen, es que yo no me importa nada de eso. Es que yo ya me sé, ahí me voy dando. Pues te voy a decir algo, como padres nunca sabemos. Yo tuve que aprender, yo tuve que ir aprendiendo de otras personas, porque la realidad es que yo nunca fui padre. ¿Cuántos están conmigo? Y vas aprendiendo, porque la realidad es que te equivocas, pero ¿cómo vas poniendo peldaños en la vida de tus hijos? Entonces, de 0 a 5 años es donde tenemos el control de la vida de nuestros hijos. Y ahí es donde el corazón de nuestros hijos ya lo tenemos, pero se va desarrollando que tú te vas ganando su amistad. O sea, la relación entre uno y otro. Ahora, de la etapa de los 6 a los 12 años aproximadamente, es una etapa donde tú estás entrenando a tu hijo. ¿Sí? ¿Cómo lo entrenas? Es la repetición y la repetición y la repetición de lo que tú ya hiciste. ¿Me escucharon? De lo que ya hiciste, no de las cosas, de las bases que apenas vas a poner. Porque si tú a esa edad quieres apenas poner bases en la vida de tus hijos, va a ser complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya está el niño en esa etapa como ya está. Ahora, escúchenme algo. Podemos juntar estas dos primeras etapas, la niñez de 0 a 12 años, pero la realidad es que a 12 años ya los niños ya están bien despiertos. Ya no es como antes. Ya vemos que en esa etapa ya niños de 12 años ya están, pero destapados. Y ya saben más que a lo mejor un joven, ¿no? Sí. ¿Pero qué? Tenemos que establecer esa edad. ¿Cómo? Tú la vas viendo conforme el desarrollo de tu hijo. ¿Sí? Ahorita estamos, por eso yo les digo, es un aproximado. No quiere decir que es de tal a tal. ¿Por qué? A lo mejor las hijas de Juanpa, una desarrolla más rápido que la otra. Y miren, es normal,
la segunda va a desarrollarse más rápido que la primera. ¿Por qué? Pues porque tiene hermano. Aprendió lo bueno y lo malo de la más grande. ¿Sí? Y dices, miren, ¿por qué creen que es importantísimo? Lo mismo establecido es para uno que para el otro. Porque yo he visto esto. Y dices, ¿cómo? Muchas veces en una familia no son los mismos límites para uno que los mismos límites para otro. A un hijo se le da mayor límite y al otro lo traen más cortito. Los mismos límites son para todos. Si tú tienes 4, si tú tienes 6, si tú tienes 2, si tú tienes 1, son los mismos límites que deben de establecerse para la vida de tus hijos, para que ellos puedan saber correr. ¿Saben por qué hay veces que esos límites no están igualados? Por el carácter del niño. Y ahí es donde cometemos errores en nuestras vidas, en nuestras familias. Porque, él es bien tranquilo, no se fija. ¿Lo han oído? Y ahí tú ya cambiaste el límite por tú le estás dando a tu hijo, como decir, pobrecito. ¿Sí? ¿Por qué? El cruzarse la avenida corriendo es que no se fija. ¿Qué es? Entonces, porque no se fija, ¿lo van a atropellar? ¿Se fijan? El límite es, no te cruces la calle. No te bajes de la banqueta. Y díganme si no es cierto, los hijos están. Son niños. Están ellos esperando a ver dónde tú dejas los límites sueltos. Y si ve que lo toca y no le dijiste nada, ¿qué creen? La soga ya se alargó poquito, porque el límite ya no es la banqueta. ¿El límite cuál es? El primer pie. Y hay veces, díganme si no es cierto, hacen esto. Pisan y voltean a ver al papá. ¿No le dijo nada? Y ya me salí de la cámara. Y así pasa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿No le dice nada? Él ya puede estar jugando libremente, porque su límite ya fue, ¿qué? Extendido. ¿Sí? Ahora, los límites no pueden ser, vamos a llamarle un día aquí, no podemos estar trabajando como un acordeón. Ahora, papás, es importante esto. Los límites que nosotros establezcamos tienen que ser en amor. Porque si tú no pones límites en amor y nada más es por autoridad, vas a perder el corazón de tus hijos. ¿Sí? ¿Qué es? Porque lo amamos, es por ello que ponemos límites. Porque yo puedo tener, y esto me pasó, esto que les estoy hablando es por también la experiencia que hemos tenido con los adolescentes, con los jóvenes. Yo puedo tener un límite, ¿sí? Pero escúchame bien, el joven o la señorita me pueden obedecer y yo no tengo su corazón, Me obedecen porque yo tengo la autoridad, vamos a llamarle. Te obedecen a ti, papá, porque tú tienes la autoridad como padre, pero no tienes el corazón de tus hijos. ¿Sí? Hay veces que yo sí a mis hijos les tuve que decir, y punto, lo haces. Pero, ¿así? Sí. Pero ¿saben qué? ¿Qué es? Tenemos que tener el corazón de nuestros hijos. Ahora, la etapa de 13 a 19 años, aquí es donde
le podemos llamar, es donde empieza el joven, el adolescente, al juego de la vida. Porque ahí es donde empieza el joven a desarrollarse y a jugar, ¿sí? En la vida. Ahí es donde va a experimentar ciertas cosas, ahí es donde ya hay más permisos, ahí es donde a lo mejor él ya sale solo, ahí es donde ve a la tienda, ya empiezan ciertas cositas donde empieza a experimentar el joven ciertas cosas. Ahora ya empieza a tener amigos diferentes, donde ya entra a la secundaria, ya entra a diferentes etapas y donde se abre a un abanico. ¿Por qué? Piénsalo tú, papá. ¿En dónde empezaste a meterte en líos? Cuando estabas en la adolescencia. ¿Sí? Entre quinto y sexto de primaria empezaste a despertar y en la adolescencia, ¡pum! Ya estabas en la secundaria, ya llegabas despierto. Otros despertaron antes. Otros llegaron muy tranquilos a la secundaria y en la secundaria les abrieron los ojos. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ahora, ahorita que dije esto, si tú no tienes el corazón de tus hijos, alguien va a tener el corazón de tus hijos, ¿eh? Eso es lo peligroso. Porque ellos se van a entregar, ¿eh? Si tú no tienes el corazón de tu adolescente, alguien se lo va a llevar, ¿eh? Y lo va a poseer. Sí. Puede ser bueno, pero la mayoría de las veces son negativas, ¿eh? ¿Por qué creen que durante chiquitos no pasa nada? Y después llega una etapa donde cambió. Ahí ya empezó en tu construcción a verse los ladrillos, ¿eh? ¿Cómo están? Porque de chiquito los cimientos no se ven, ¿eh? Y el niño todavía es maniable, ¿sí? Meneable, ¿verdad? ¿Maniable estoy bien? Maleable. Maniable, no, ¿ah? Maleable, ¿sí? Es maleable todavía, ¿eh? Todavía tú le puedes dar la forma y todavía esto y le puedes buscar para que él pueda estar perfeccionándose en ese sentido, por llamarlo así, y lo puedes malear, moldear, exacto, más fácil, moldear, ¿sí? Tú lo puedes moldear a tu hijo, ¿sí? Ahora, pero ten cuidado, papá, que no te ganen el corazón, ¿eh? Y escúchenme bien, ahora sí aquí yo separo hombres y mujeres. Si tú tienes hombres, papá, te urge ganártelo el corazón de tu hijo, ¿eh? ¿Sí? Si tú tienes mujeres también, papá, pero ¿sabes qué, mamá? Te urge meterte con tu hija. ¿Sí? ¿Sabes qué es la tristeza que yo veo más en estos tiempos? ¿Sí? Los papás ya casi no se involucran con los hijos. ¿Sí? Y dices, ¿cómo? Por las actividades del trabajo, porque los trabajos, las horas son excesivas, llegas cansado. Y todo eso es, vamos a llamarle palomita, check. Pero no nos exenta de que somos padres. ¿Sí? Yo hubo etapas en mi vida hubo una etapa donde yo no veía a mis hijos acostarlos, vamos a llamarle. ¿Sí? Yo la realidad, yo llegaba, yo tenía un trato con ellos que a la hora que yo llegaba, yo entraba a su cuarto de cada uno, yo tengo un niño y una niña, y yo entraba y les daba un beso y yo salía, ¿sí? Y los acostaba, o sea, ya nada más los tapaba o algo, más a Nevai porque era la loca para dormir, entonces ya nomás la tapaba
y ya le daba su beso. Nevai ni se daba cuenta, Derek sí, y Derek siempre le daba su beso y me daba un abrazo y yo ya me iba. ¿Sí? Aunque Nevai no se daba tanto cuenta, sí se daba cuenta. Porque llegó a veces que llegué y ya era más noche y ya no entraba y me dice, ¿no entraste, papi? Sí. Y sabes una cosa, era un acuerdo que teníamos yo como papá y ellos. Porque había temporadas que hubo tiempos donde yo llegaba a veces hasta las 12 de la noche. Sí. Hubo temporadas donde llegaba a veces ya tarde, no tenía horario, vamos a llamarle. Sí. Y llegaba anoche, entonces no podía. ¿Sí? Entonces yo lo que hacía era, yo hablaba y hablaba con ellos, oraba por ellos, ciertas cosas, pero su mamá era la que se encargaba de bañarlos, de poder, les leía la Biblia, les leía un libro, se acostaban a cada uno por separado, a cada quien en su cuarto. ¿Sí? O a veces los juntabas, ¿no? No, era cada quien en su cuarto, ¿verdad? Entonces ella iba y era un tiempo que pasaba ella con cada uno. ¿Sí? Y así se fue. Ahora, eso es un desarrollo que la mamá ahora tenía con los hijos. Pero a mí a veces me correspondía entrar, no a veces, me corresponde como padre entrar al quite donde ahora vénganse, vamos a jugar. Y me ponía a jugar con ellas, con Nevai, a lo mejor muñecas, nos poníamos a jugar pelota, le enseñaba a tirar, me salía. ¿Ustedes creen que no estaba cansado? Sí. Pero la realidad es que yo entendí que yo no sabía ser padre. ¿Sí? Yo un día me encontré en la cama y yo le dije, Dios, es que no sé cómo ser un padre. Yo quería desarrollar a Derek como varón, como hombre, pero yo quería que también desarrollarlo en el área donde fuera un hombre amoroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que como hombres somos bien machos, ¿verdad? ¿Sí? Y yo decía, yo no quiero esa parte, yo quiero también y a mí les voy a ser sincero, a mí me costaba trabajo en el hecho donde yo no fui creado donde mi padre me daba de beso o me daba un beso o me daba un abrazo, en ese sentido. ¿Sí? Antes era diferente. ¿Cuántos saben? Era diferente. ¿Sí? Hoy en día a mí mi papá, yo me acuerdo que sus cariños pasaba y me decía, bien chaparro, y me daba un zape. Y decía, sí me ama. ¿Sí? Son tiempos diferentes. Hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que funcionaron antes, hay cosas buenas, pero hay cosas que donde podemos cambiar. Y yo decía eso, yo no quería eso. Yo era muy frío con mi mamá. ¿Por qué? Así me enseñaron, eso fue lo que vi. Sí. Entonces yo llegaba y yo decía, Dios, es que yo no quiero eso. Dice, yo quiero que Derek se pueda desarrollar en una forma donde sea varonil, pero a la vez que pueda ser amoroso, aún con su madre, aún con su hermana, aún yo y él. ¿Sí? Y yo agarraba y yo me forzaba a mí mismo y lo agarraba a besos y jugábamos porque como niños, si yo agarraba a Nevai como besos, ¿qué creen que quería Derek? También. Y no porque fuera hombre, ay, tú no. ¿Sí me doy a entender las diferencias? Ahí es donde tenemos que entrar y saber en el hecho donde podemos desarrollar y tener el corazón de nuestro hijo. ¿Sí? ¿Por qué? No porque una sea niña, voy a tratarla diferente. No porque otro sea niño, voy a tratarlo diferente. Los límites estaban establecidos para los dos. ¿Sí? ¿Qué es? De eso no se basaba mi amor hacia ellos, o el amor de su madre hacia ellos. ¿Sí? Hoy en día vemos esto. Bueno, no te voy a hablar, ¿lo han oído?
y le hacen la ley del hielo a sus hijos? Ojo, nada más estás alejando el corazón de tus hijos. Te estás poniendo al tú por tú. Sí. Es que hoy en día vemos que jóvenes, igual cuando estamos hablando en las etapas de adolescencia, vemos que los papás no le hablan, están peleados las mamás con las hijas y no se hablan. Escúchame algo, no es tu amiga, Si aunque fuera tu amiga, está mal. ¿Sí? Se arreglan las cosas. Se arreglan las situaciones. No por eso voy a dejar de hablarle yo a mi hijo o a mi hija porque cometieron un error. No, mi amor es hacia ellos incondicional como el Padre me lo da a mí, incondicional. Ahora, hay cosas donde tengo que entrar porque la disciplina, los límites. ¿Sí? Y saben una cosa, por eso hoy en día a mí gente me voltea y me dice, oye, es que ¿cómo le hiciste? ¿Sabes qué? Su mamá y yo pusimos límites donde son hasta el día de hoy y no cambia. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo como joven que está en esa parte de adolescencia porque la misma palabra nos enseña, adolece de. Él tiene un ejemplo, para que ustedes puedan verlo. Él tiene un horario de llegada. Sea que esté en el coto, sea que esté jugando con sus amigos, sea que esté lo que esté pasando, tiene un horario. Y ese horario no es flexible. ¿Sí? Me puede hablar y a lo mejor ahí, pero sabe que, ¿a qué horas tienes que llegar? Ok. ¿Por qué dice eso? Cuando era más chico era 8:30, ahora que creció le dejamos a las 9. Es la realidad. Y todos dicen, a las 9. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que tiene, ese es su límite, para que luego empiece a hacer sus cosas, de bañarse, de esto, lo que sea, para que esté listo para el otro día. ¿Sí? Y aún él no aguanta tanto. Ahora, como adolescente, ¿por qué? Adolece de cosas, ya es un joven. ¿Sí? El otro día tuvo un evento de aquí de la congregación. ¿Sí? Y eran las 8:30 y no hablaba. Llegaron las 9 y no hablaba. Llegaron las 10 y no hablaba. Llegaron, ¿qué horas eran? Y ya la mamá estaba nerviosa, ¿no? Y le dije, pues háblale, hombre. Ahora, no me preocupa porque sé dónde está. ¿Estaba haciendo algo malo? No. Pero ahora, no se fijó en su límite. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Lo regañé? No. ¿Verdad que no? Nada más le dije, escúchame bien, tienes que aprender, no importa que estén en cosas de la congregación, tú tienes responsabilidades aquí en mi casa. Ahora, le dije, me hubieras hablado, oye papá o mamá, no sé a qué horas termine, ¿me das chance? Ya es diferente. ¿Se fija? No era el problema el que llegara más tarde. El problema era que él rompió límites establecidos en el hogar. Y no por nadie y nada se rompen esos límites. ¿Sí? ¿Por qué? Yo les puedo decir que casi el 100% de las veces, ellos tres saben, si yo salgo tarde, a deshoras, saben en dónde estoy. ¿Es correcto? ¿Me han visto yo salir y llegar tarde? ¿Solo? ¿Y que no saben ni a dónde voy? Nunca. Porque esos límites también son para mí.
¿Se fijan? Los límites que yo establezca, esos límites yo también tengo que poner en obra para que tengan un sello en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, yo en esta parte yo les dije, ¿por qué? Por eso yo quiero enseñarles y decirles, los límites que ustedes pongan, que no sean fluctuantes. ¿Sí? Que no sean un día sí, otro día no, y luego ya no sabe, porque el joven no sabe. Derek ya sabe, y su hermana estaba escuchando, ¿sí? Estoy enseñando a los 2 por 1, ¿sí? Derek ya sabe que si hay algo y va a salir tarde o algo, para eso existe el teléfono. Oye, papá, esto. ¿Sí? Y estoy dando un ejemplo donde es burdo, pero es básico. ¿Sí? Ahora, tenemos como papás, te voy a dar 2 cosas, 2 claves, apúntalas, que estas son 2 claves donde tú puedes trabajar en el área de tus hijos, Son 2 claves básicas, 2 claves sencillas, pero que eso te va a ayudar a poder desarrollar en la vida de tus hijos. La primera es la obediencia. Y la 2 no está tan difícil. Enseñarle a respetar y a honrar. Salud. ¿Son difícil? Salud. No. No son difícil. ¿Por qué? Enseñarle a obedecer no es difícil, ¿Saben cuál es lo difícil de enseñar a obedecer? Es trabajo. Ya varios los veo riéndose. Es trabajo. Sí. La obediencia es estar ahí y ahí y ahí y ahí y ahí, darle y darle y estar ahí, enseñar el mismo principio, papá, en amor. Obediencia. ¿Sabes que hoy en día la juventud no sabe obedecer? Dice Patti. Los mayores, ¿qué tal? ¿Verdad? Es un dolor de cabeza ahorita con la juventud porque no saben obedecer. En serio, He platicado con gentes empresarios donde me dicen, ahorita es un descontrol, porque la realidad es que todos los chamacos así dicen, no saben ni obedecer. Ahorita creo que en el sector salud están pasando el mismo problema, ¿verdad? Con los estudiantes, un caos. Y escúchenme, los mayores aún en el centro de salud, me comentó Noemí que le comentó Patti, se están echando a un lado, se están jubilando, porque ya no quieren estar en contacto con ellos porque no obedecen. Son mayores los problemas. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Es que el niño está mal? ¿El joven? Sí está mal. Pero va más arriba, El hogar está mal, El hogar está mal. Sí. Porque la obediencia es indispensable. La obediencia a los padres es fundamental. Y si tú no trabajas y no te obedece, imagínate cuando crees que ese niño te va a obedecer. Vas a tener unos problemones. Problemas que no sabes ni cómo lo vas a poder solucionar, Les voy a decir uno de tantos que me pasó, Un día un día fuimos a un viaje y tuvimos y eran cuartos y eran unas señoritas y siempre pues en un viaje es diferente, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en una situación
Y yo me encontré, los del hotel me hablaron y me dijeron, oye, este cuarto, aquí está esto. Y dije, wow. Yo de los que menos me esperé, yo pensé que eran hombres. Eran las niñas. Y en eso voy y le digo, ¿en serio? Y me dicen, tienes una cuenta, en ese tiempo eran como de 2,000 pesos. ¿Sí? Y me dijo, de puros pagos por evento. Y no de películas. Bueno, eran películas. ¿Sí? Y yo agarré y le dije, no inventes. Yo al principio yo me puse como, no, ¿cómo crees? Está mal. En serio, ¿eh? Y me dijo, no, en serio. Le dije, a ver. Y yo traía una lista donde traía todos los cuartos con todas las personas. Le dije, te equivocaste. A lo mejor ha de ser de este cuarto. Y señalé uno de hombres. Y me dijo, no, es este cuarto. Pues ahí voy al cuarto. Siento a las niñas y les digo, a ver, me están diciendo que ustedes esto. ¿Qué creen que me dijeron? No hubo una que lo aceptara, ¿eh? Eran 4. No la saqué de eso. Entonces les dije, ok. Le dije, como nadie fue, no importa, yo tengo que pagar ese dinero. Le dije, yo los voy a pagar. Pero llegando a Guadalajara, yo voy a hablar con sus papás y ustedes van a pagar ese dinero entre las 4. Sí. Y le dije, y si no, no es el dinero. Sus papás van a saber, ¿eh? Yo no voy a ser tapadera de esto. Yo llegué, hablé con los papás de cada una y ¿qué creen que los papás me dijeron? Mi hija, imposible. Imposible. Sí. Pues ese imposible de esas 4 niñas, ninguna sigue caminando con Dios. Una al año siguiente salió embarazada. Otra al año siguiente ya empezaba con novios y empezaba con cosas y hasta empezaba en drogadicción. Pero mi niña, ¿cómo? Mis hijos, ¿cómo? No, mis hijos, ¿cómo? ¿Clic? ¿Saben por qué? Con los años yo me di cuenta de esto. Con los años, ¿eh? No en el momento. ¿Saben cuál fue la clave? No había disciplinas en sus casas. No tenían el control de sus hijos. ¿Sí? Y el corazón de los hijos estaba lejos de los papás. Varios de esos problemas me tocó solucionarlos o varios ni se pudieron, no los pudimos solucionar. ¿Por qué? Ya estaban metidos fuertemente. Sí. Y al cabo no quería el hijo. Sí. 2 puntos donde tú puedes trabajar en la vida de tus hijos. Si son chicos, puedes trabajar en la obediencia. Y número 2, enseñarles a respetar y a honrar. ¿Sabes por qué? Ahorita lo vemos en las escuelas. No pelan a los profesores. No les hacen caso. ¿Sí? Y vemos cómo ahorita ni siquiera un adulto, escúchenme bien y díganme si no es cierto, un adulto le habla, haz esta prueba. Si un adulto le habla a tu hijo, ¿obedece? No te vayas a los maestros, ¿eh? Si un adulto le habla a tu hijo, y estamos hablando, no cualquiera, o sea, alguien que a lo mejor conoce, le dice, oye esto, ¿obedece o no? Sí. No es lo que le gusta, ¿eh?
¿Sí? ¿Por qué? Yo les enseñé a mis hijos a respetar al mayor, ¿eh? ¿Sí? Yo les enseñé a mis hijos que cuando había un adulto pasaba, se pusieran de pie y saludaban. Yo le enseñé a mi hijo, le dije, el adulto puede jugar contigo, tú no estés jugando con el adulto, no le pegues. Pueden jugar, el adulto puede jugar, estamos hablando con respeto, en el sentido donde hay un juego, ¿no? Estamos hablando en el juego. Le dije, pero tú no te vayas a pasar de la raya, porque tú eres quien pierde. Y te lo he dicho hasta ahora, ¿va? Cuando eres grande. Le dije, Derek, aprende a estar con adultos, ¿eh? ¿Por qué? Tiene amigos mayores donde se ha hecho una buena amistad. Le dije, no les vayas a faltar el respeto, ¿eh? Le dije, porque te van a perder la confianza así. ¿Sí? ¿Por qué? El adulto sigue siendo adulto, ¿eh? ¿Me escucharon? Sí. ¿Cuántos jóvenes hoy en día ven al señor, a don Alfredo y ni siquiera lo saludan? Me voy más allá. Olvídense de cuántos jóvenes, cuántos de los adultos y no pelan a los mayores. Se ha perdido el respeto al mayor, ¿eh? ¿Qué creen que va a pasar con tu hijo? Sí. ¿Se fijan cómo detallitos? Sí. Y dices, y te puedes ahorita decir, ajá, y es que, sí, pero espérate al rato, que la barda esté levantada, ¿eh? Y que tu hijo crezca o tu hija y van a salir los por mayores. Sí. Por eso yo les decía en un principio, no voy a acabar el día de hoy. Ahorita me quedé en mi introducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que si no ponemos atención como papás en estos puntos, ¿sabes qué? No vas a tener el control de tus hijos. ¿Sí? Proverbios 22:6 dice esto, instruye al niño en su camino. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. Y escúchame bien, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora sí voy a hablar con los hombres. Y quiero decirles esto. Gánense el corazón de sus hijos, ¿eh? Y les voy a decir algo. Yo veo más mujeres interesados en la vida de sus hijos que los hombres, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Yo sé que tú tienes trabajo. Yo sé que tú trabajas arduamente, pero eso no te exenta, ¿eh? Salud. Eso no te exenta. Papás, jueguen con sus hijos. Yo veo hoy una necesidad de que el niño quiere jugar, pero le da pena porque no sabe. ¿Sí? Y a cada uno de ustedes, jueguen con sus hijos, busquen el desarrollar a sus hijos, busquen el conocer a sus hijos para que ellos puedan llevar a cabo en la vida y puedan tener, escúchenme bien, y esto es importantísimo, puedan tener ellos y se sientan seguros. ¿Sabes que muchas de las inseguridades ahorita vienen porque falta del padre? Tu papá es quien va a dar seguridad a tu hijo, ¿eh? Sí. Ahí es donde él va a poder sentirse seguro. Sí. Mamás, por favor,
Si tu esposo no hace esas cosas, platíquenlo, háblenlo. Y les voy a decir esto, aunque se enojen, ¿qué prefieres? ¿Sí? Decir, ay, bueno, ¿se va a enojar o perder a tu hijo o a tu hija? ¿Están muy serios? Pati nomás se ríe. De verdad. Miren, son las buenas peleas, Son por buenas razones. Donde tú buscas y que tú le eches, dile, hey, ¿sabes qué? Dale. Oye, o al revés, esposo, si tu esposa es, vamos a llamarle en ese sentido, ayúdense. Son un matrimonio donde pueden trabajar juntos. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene debilidades y fortalezas. Ayúdense en esas debilidades y fortalezas. Había veces donde Noemí me decía, hey, ya. En el sentido donde hay veces que era duro con ellos. Y había veces que ellos, sí. O había veces que yo le decía, no, espérate. ¿Sí? ¿Por qué? Así como ven a Derek, Derek no era algo tranquilo, Derek se le iba a golpes a su mamá de chiquito. Ni se acuerda, yo creo. ¿Sí? Y de veras, me hablaba Noemí y me decía, oye, estoy encerrada en el baño en un cuarto, Derek está enojado pegándole a la puerta. Dice, me va a golpear. Porque él ya sabía que ya estaba fuerte. Y ya no lo podía. Entonces yo llegaba y yo hablaba y había veces que yo me iba de la oficina rápido. Gracias a Dios quedaba cerca, me iba rápido. Hablaba con él, lo tenía que disciplinar. Y llegó un punto donde yo le decía a los dos, le decía, miren, yo no puedo estarme viniendo. Pero si ustedes se portan mal, porque llegó una etapa donde mamá los disciplinaba y ¿qué creen? Se reían. ¿Les ha pasado, mamás? ¿Sí? Donde ja, 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 ja. Mejor que me pegue mami a que papi. ¿Sí? Mejor que me discipline mamá. ¿Sí? Y saben una cosa, yo les dije a ellos, ok. Les dije, vamos a quedar algo. Ustedes están haciendo repelar a su madre. Ya se están burlando. Le decía, ok. Le decía, a la hora que yo llegue, mamá me las va a contar. Y a la hora que yo llegue, sean 10, 11, 12, 1 de la noche, yo voy a entrar a tu cuarto, te voy a levantar y vamos a tener que platicar. Y no fue una vez, ¿verdad? Y les decía, ustedes van a saber si quieren que cuando yo venga a casa, te puedo dar un beso, un abrazo, me acuesto tantito contigo, o vamos a tener que encontrarnos en esta situación. Y llegó un momento donde lo entendieron. Llegó un momento donde a veces, mamá, pero ya no le digas a papá. De veras, me porto bien, mamá, pero ya no le digas. Y había un acuerdo. Si tú te portas mal, aquí yo voy a ser. Papá va a llegar y va a tener, tú te vas a encargar con tu papá. A mí ni me digas. ¿Y ustedes creen que como papá, para mí era cómodo llegar, que no estuviera todo el día y llegar a disciplinar a mis hijos? Era lo menos que quería, Yo lo que quería era a lo mejor ya irme a cenar. Lo que quería yo a lo mejor ya irme a acostar, porque tenía que irme a pararme temprano, platicar con Noemí, lo que sea, menos estar arreglando asuntos de los hijos. Sí. Pero escúchenme bien, papás. Es mi labor como padre. ¿Sí?
Es mi labor y ahí es donde yo quiero poner un paréntesis. Y con esto terminamos esta semana. Papás, la disciplina siempre es en amor, ¿eh? Sí. Nunca es para lastimar al hijo. Nunca es para minimizarlo, sino es para levantarlo, es para animarlo y es para corregirlo. Sí. Siempre que los corrijas, es en amor. Las mujeres han oído decir, mi esposa en ese sentido se desesperaba y se iba a regar las plantas. Y no disciplinaba hasta que ya estuviera más tranquila. ¿Sí? ¿Qué es? Yo había veces donde a mí me sacaban por un decir el tapón y yo le decía a Derek, no sé, pero ¿cuántos me debes 2? Pero ahorita no. ¿Pero cuándo? Yo sabré, yo te aviso. ¿Sí te acuerdas o no? Tampoco, estaba chiquito. Y llegaban en la tarde y me decían, oye, papá, ¿ya? No, mañana lo hacemos, hombre. No hay prisa. ¿Me puedo tardar un día, 2? No, de una vez. No, digo, no hay prisa. Y ya nomás lo veías. Y llegaba el otro día y me decía, ¿ya, papá, hoy? No, mañana. Y no era porque estaba enojado. Ya era porque el niño quería dejar su punto. Sí. Y yo le decía, no te preocupes. Y jugábamos. Ya no pasó nada. Pero me debes 2. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad, escúchenme algo, queremos el corazón de nuestros hijos cerca, no lejos. Queremos el corazón de nuestros hijos cerca, no lejos. ¿Sí? Y como padres es importante, ¿sí?, que nosotros nos pongamos en esos 2 puntos. La obediencia, ¿y cuál era el otro? Y la enseñanza al respetar y al honrar. Y escúchenme bien esto, fíjense esto. Señores Romero, ustedes son los de ahorita aquí de más edad. Sus hijos ya están casados. Cosas que han visto que dices, híjoles, el hubiera. ¿Pasa? En ahora que sus hijos están más grandes. Ajá, en el hubiera. Que ustedes se pueden decir, hubiera hecho esto, que ahora lo están viendo. ¿Verdad que sí? Dice la señora, hay mucho. ¿Saben qué? Porque aunque sus hijos ya están casados, aunque sus hijos ya tienen hijos, ven los frutos de lo que uno como papá siembra, ¿correcto? Sí. Dices, es que es cuando es chiquito, nada más. No, Fíjense aquí Proverbios. Dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. ¿Cuántos de ustedes todavía hacen cosas que sus papás les instruyeron hasta la fecha? Depende de ustedes, Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Y gracias, Padre, porque tú nos instruyes en amor y no nos dejas solos. Danos sabiduría, danos inteligencia para nosotros poder desarrollarlo en la vida de nuestros hijos, en nuestras vidas, Padre. Y quita toda pasividad de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.